Bueno, profe. Bien, les estaba diciendo que me comenten cómo les fue mientras te esperábamos. Pero si les parece, para aprovechar más el tiempo, hablamos primero sobre las cuestiones que teníamos pensado para ahora, sobre cómo vamos a trabajar, y después, en el tiempo que queda, les vamos a dar espacio para que hablen. ¿Te parece, Silvana? Sí, profe, disculpame que la primera parte no escuché. No, que lo que vamos a hacer ahora es comentarles cómo vamos a trabajar y Sí. vamos a dar respuesta a las preguntas que ellos habían subido al foro antes de las vacaciones, y después en el tiempito que queda les vamos a dar espacio para que hablen, nos cuenten cómo están, cómo se siente, más allá de que ya vimos las respuestas que subieron al foro, ya de todos los que subieron vimos, así que nos sentimos halagadas, le dije, por las cosas lindas que nos dijeron. Y Sí, es muchas valioso gracias. que ustedes se puedan dar cuenta de las cuestiones que tienen que mejorar. Es un ejercicio que en la docencia nos tenemos que acostumbrar a hacer siempre. Y con respecto a la organización del tiempo, todo el tiempo que dure nuestra vida en la escuela, digamos, en contacto con la escuela, vamos a necesitar revisar la organización del tiempo. Así que es algo que ustedes empiezan a aprender ahora, pero que no termina. Es un proceso de aprendizaje que continúa. Exactamente. Bien. Les comento un poquito sobre lo que vamos a trabajar este cuatrimestre, la modalidad de trabajo, y después vos respondés a las preguntas. ¿Te parece, Silvana? Bueno. Bueno, nosotros vamos a tratar ahora de volcar lo más que se pueda al aula virtual. Por eso, cada semana vamos a crear 1 o 2 foros, al menos uno, para que ustedes ahí en ese foro dejen algún comentario, alguna apreciación sobre el tema que se presenta esa semana. Esos foros nosotros vamos a ir registrando quiénes son los que participan, por eso es muy importante que esos chicos, esos compañeros de ustedes que todavía no pudieron dejar un comentario, dejar el comentario. Y si no lo pueden hacer en el foro, por alguna razón, comentar en el grupo y mandar esa misma ejercitación al grupo de WhatsApp, ¿sí? Pero tienen que recordar que el medio oficial es el foro. Es decir, que si no pueden por alguna razón, lo comentan en el grupo y yo puedo modificar las fechas, ¿sí? Porque tienen fechas de vencimiento, si se quiere, ¿sí? Después de esa fecha no van a poder subir más a ese foro en particular. ¿Para qué nos sirve? Primero, para que la corrección sea más ágil, para poder hacer un seguimiento de la participación de ustedes, y esto nos va a permitir a nosotros la posibilidad de no pedirles que entreguen tantos trabajos, ¿sí? Las entregas, ustedes la van a hacer, pero no cada tema como lo hacíamos en el cuatrimestre anterior. Vamos a pedir que entreguen algunos trabajos, ¿sí? Pero no tantos como en el cuatrimestre anterior, sino trabajos más bien integradores, que ya pasaron por varios procesos. Así, ustedes se aseguran también que esos trabajos van a estar dentro de todo bien. ¿Está? ¿Qué tal, Araceli? ¿Cómo estás? Hola, Araceli. Hola. La otra cosa que vamos a comentar es que están los de los foros, ¿sí? Vamos a trabajar ahora con una guía. El trabajo que subimos es un trabajo práctico integrador que de alguna manera trata de recopilar toda la información que se fueron dando con las exposiciones de sus compañeros en el primer cuatrimestre, ¿sí? Entonces, para de alguna manera obligarlos a ustedes a leer realmente todo el material y no quedarse solo con el tema que les tocó, ¿sí? Y también va a ser como un material de estudio, como un insumo, para todos los que tengan que ir a examen final. También es un insumo, por eso nosotros decidimos con la profe presentar este trabajo ahora,
para los trabajos que siguen, porque para los trabajos que siguen ustedes van a necesitar contar con estas teorías, ¿sí? Se Por eso escucha un las poco preguntas entrecortado, Mariela. objetivas. Y eso es lo que yo tenía para decir por ahora. Vamos a escuchar a la profe Silvana. Bien, sí, la última parte se te escuchó un poco entrecortado, pero Bueno, de todas formas vamos viendo sobre la marcha. Bueno, reforzando esto que dice la profe, nuestra intención es que ustedes sigan avanzando y complejizando sus saberes, tanto en el manejo de las tecnologías como los saberes en relación con la institución educativa, ¿sí? Puesto que con todos estos elementos, nosotros, o sea, ustedes van a estar en condiciones de, quizás no este año, el año que viene, de ingresar a la institución educativa para poder realizar sus prácticas, ¿sí? Entonces, consideramos nosotros que profundizar el conocimiento de la institución educativa no es una cuestión menor por todo lo que ello implica. Ustedes habrán visto a lo largo del desarrollo de los temas durante el primer cuatrimestre que la institución tiene su particularidad, ¿sí? Que a su vez cada institución tiene su particularidad. Entonces, que nosotros podamos conocer los distintos elementos y poder hacer una mirada así un poco analítica o crítica de la institución a la que vamos, nos va a ayudar a todo a adecuar nuestras prácticas, ¿sí? A poder conocer cómo es el funcionamiento, cómo nos tenemos que conducir, cómo se dan los canales de comunicación, a quién me tengo que dirigir, porque a veces formalmente hay ciertos canales que no son los mismos que se dan en la vivencia de todos los días en esas instituciones. Entonces, todos estos elementos que parecen ahora como quizás descolgados, ¿sí? Se van relacionando y hacen a un todo en la vida de la institución. Tanto es así que uno a veces dentro de la institución no se da cuenta de estos elementos o de cómo interjuegan todos ellos en la cotidianeidad, ¿sí? Fíjense que seguramente muchos de ustedes recién este año empezaron a mirar la institución desde un lugar distinto al que estaban anteriormente, porque antes estaban como alumnos, entonces quizás no se percataban o no se daban cuenta de muchas cuestiones, ¿sí? Que hacían a esa institución en la que ustedes estaban estudiando. Este año, seguramente que a medida que ustedes van leyendo, que vamos trabajando los temas, ustedes van pudiendo hacer una mirada distinta y decir, por eso pasaba esto, o en mi institución pasaba tal cosa, o pasaba tal otra, ¿sí? Y uno empieza a hacer esas comparaciones. Las mismas comparaciones las vamos a hacer nosotros el día de mañana, cuando empecemos a hacer nuestras prácticas, y lógicamente que cuando trabajemos, porque como docentes, muchos de nosotros trabajamos en varias instituciones, y eso implica que nosotros podamos tener una actitud de análisis, digamos, una actitud de observación, ¿sí? Y de claridad para poder adecuar nuestras prácticas en una institución y en otra. No significa que seamos un docente en una y otro docente en otra institución, sino que la forma en que nos vamos a conducir, la forma en la que vamos a hacer, a organizar nuestras prácticas, va a tener que ver con responder a lo que cada institución pide, demanda, ¿sí? En un montón de aspectos. Entonces, por eso es muy importante que ustedes puedan avanzar con la lectura del texto de cara y seca, ¿sí? Se hicieron una aproximación, han leído un capítulo, han avanzado en la comprensión de esos elementos y por eso, bueno, resultaron algunas preguntas eh, que son las que vamos a charlar un poquito ahora. Pero es muy importante que cada uno de ustedes pueda tener la bibliografía y pueda empezar el trabajo de lectura comprensiva, ¿sí? Para ese trabajo de lectura comprensiva, nosotros con la profe ahora le hicimos una guía con algunas preguntas que son las más importantes o las que son eje o vertebradoras de
lo más importante de ese capítulo y que pueden ustedes rescatar para analizar y para profundizar, ¿sí? Entonces, es un trabajo arduo y extenso, ¿sí? Pero es un trabajo que tiene que ser tomado bueno, con mucho criterio, ¿sí? Con mucha responsabilidad, como lo que han hecho ustedes durante todo el proceso, ¿sí? La diferencia es que ahora el proceso tiene que ser en cierta forma individual, ¿sí? Porque cada uno de ustedes ya va a ir resignificando aquellas cosas más importantes y a la medida que va leyendo va a poder ir pensando en cómo era su institución o alguna institución que ustedes conocen en relación con eso que están leyendo, ¿sí? Entonces, eso va a ser fundamental, ¿sí? Porque, bueno, vamos a continuar con estas cuestiones para que ustedes puedan después encontrar ejemplos, encontrar elementos de análisis, poder pensar, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué tipo de cultura tiene esta institución? ¿O cuál es el tipo de cultura que prevalece? ¿Y cómo yo sé cuál es el tipo de cultura que prevalece? ¿Sí? ¿Qué tengo que mirar? ¿Qué tengo que observar? ¿Qué tengo que escuchar? ¿Sí? Entonces, todos estos elementos teóricos les van a dar las herramientas para empezar a mirar cómo se mueve la institución, ¿sí? Consigo misma, en relación con todos los actores, en relación con la comunidad, en relación con las otras instituciones, con las autoridades y así, ¿sí? Entonces, les animamos a que ustedes comiencen a hacer este trabajo, tienen una guía allí, de todas formas ustedes pueden agotar la lectura de todos los capítulos y si consideran que hay otros elementos que son importantes o a ustedes les parecen muy interesantes y relevantes, también los pueden, digamos, subrayar, considerar, lo podemos trabajar en el foro, etcétera. ¿Sí? Bien. Muy bien. Sí. No, que por ahí el conocer estos elementos les va a permitir a ustedes después ir, a ver, detenerse a pensar sobre qué elementos tienen que mirar para reconocer lo que dijo la profe recién. El tipo de cultura, el tipo de administración, cómo se toman las decisiones, ¿sí? Por eso es importante leer, porque después continuaremos con otro trabajo de análisis, ¿sí? No vamos a poder ir a las escuelas como teníamos pensado antes de la pandemia, pero les vamos a dar un trabajo de análisis, ¿sí? De análisis de una institución con estos elementos, por eso es importante que comprendan bien. Silvana, ¿querés agregar algo más? Bien. ¿O te formulo la primera pregunta que subieron los chicos no en el foro, yo creo que podemos sino como trabajo en el aula? Sí. ¿Querés leer? Así sí, vamos mirando a ver qué. Leo y los demás pueden identificar que son sus preguntas. Yo hasta ayer habían 4 trabajos, pero después no sé qué pasó, que yo solamente vi 3. Seguramente después subieron más, pero yo ya no llegué a responder a esos. Una compañera, me acuerdo que era una chica, preguntó, ¿quiénes se encargan de controlar que se lleven a cabo el mandato social en la institución? Bien. Existen diferentes organismos que son los encargados de controlar todo el funcionamiento de las instituciones, ¿sí? Por ejemplo, si el máximo organismo tiene que ver con el Consejo Federal de Educación, ¿sí? Con el ministerio, empezando desde la Nación más o menos, el Ministerio de Educación, el Consejo Federal de Educación, a nivel de las provincias, ¿sí? El Consejo Federal General de Educación, ¿sí? En el caso de las instituciones que son de carácter público, ¿sí? El Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones, que está a cargo del control de toda la gestión de las instituciones que son privadas,
¿sí? O de gestión privada, ¿sí? Entonces, estos organismos, por medio de distintos actores, son los encargados de controlar. Algo que suena muy conocido suelen ser los supervisores. Seguramente que ustedes habrán escuchado hablar de los supervisores. Vino el supervisor o el director dice, tengo que pedir permiso al supervisor para ver si podemos hacer tal cosa o tal otra, ¿sí? Entonces, el Estado por medio de estos organismos, ¿sí? Lo que hace es controlar la gestión de las instituciones, ¿sí? La gestión en todos los aspectos, ¿sí? Hablamos de la calidad educativa, seguramente que muchos de ustedes también han participado de algún tipo de encuesta nacional de educación, o no recuerdo ahora, Mariela, cómo se solían llamar las evaluaciones estas del control de la calidad educativa, que los chicos tienen que responder. Aprender las evaluaciones. Puede ser las evaluaciones a aprender, etcétera, ¿sí? En el caso del mandato social, se entiende que, o el contrato fundacional, ¿sí? que establece el nacimiento o la creación de una institución educativa a partir de las necesidades, es el Estado el que se encarga, ¿sí? de controlar, ¿sí? En el material las autoras de Cara y Seca hacen también una crítica, ¿cierto? Y hay muchos autores que hacen una crítica en relación con el papel del Estado en la educación, ¿sí? Porque lo que postulan es que el Estado ha dejado, en cierta manera, de intervenir en las cuestiones educativas, y entonces eh, el contrato, digamos, este cumplimiento de las partes se rompe, ¿sí? Por las distintas carencias que hay en las instituciones, ya sean económicas, edilicias, de personal, etcétera. Y entonces las autoras de Cara y Seca postulan esta cuestión de la necesidad de establecer un nuevo contrato. Seguramente que les va a resultar, si han leído ya, ¿sí? Establecer un nuevo contrato implica la revisión de un montón de aspectos, ¿sí? Entonces, por eso nosotros como docentes tenemos que conocer, ¿sí? cuál es el mandato, el contrato que ha llevado al surgimiento de una institución determinada, ¿sí? Porque si bien surge de una necesidad de una población determinada, esa necesidad no es la misma, ¿sí? Supónganse en el centro de la ciudad de Dorado que en la periferia o en las escuelas que están en los alrededores o en las colonias, ¿sí? Entonces, ese contrato fundacional también va a contribuir de alguna manera a lo que es el ideario, ¿sí? de esa institución. Entonces, nosotros como partícipes de esa institución también vamos a hacer, ¿sí? vamos a sumar y vamos a aportar de alguna manera para ese contrato fundacional. ¿Se comprende? Sí, sí, profe. Perdón, estaba mandando un mail a Paula Martínez, porque ella no puede conectarse desde el celular, perdón. Ahí va a hablar, que me parece que Luis. Perdón, Luis. Sí. No, sí que se comprende solamente. Bueno. O sea que el Estado es el que se encarga de que las reglas, por así decirlo, en una institución se cumplan. Exactamente. Porque todavía no hay otra cosa en la pregunta. Y dentro de la institución, dentro de lo que sea la institución, ¿quiénes son los que encargan? O sea, los directivos, ¿no es cierto? Exactamente, la autoridad mayor, que es en las instituciones privadas suele aparecer digamos, el rol del representante legal, ¿sí? Y después está el rector o el vicerrector, el director de estudios. En las instituciones de gestión pública, ¿sí? Está el director. El director exactamente, si tiene vicedirector la escuela, es el vicedirector. ¿Sí? Ellos son la máxima autoridad, son los que están encargados de todo el funcionamiento y el control de todas las dimensiones
que aparecen en CARESEC, ¿sí? Igualmente, ¿otra pregunta? igualmente ante cualquier situación, por ejemplo, hay como cadena de responsabilidades, ¿sí? Me parece, si apunta a eso la pregunta, era Sí, así. sí. Vamos a suponer, estamos en la hora de educación física, el responsable es el profesor de todo lo que suceda al alumno en esa hora. Entonces, vamos a suponer una situación de abuso. Entonces, el responsable es el profesor, pero si un preceptor o un directivo sabe y esconde la situación, allá ya hay una cadena de responsables. Pero el responsable mayor es el directivo, ¿sí? De todo lo que suceda dentro de su institución. Claro, Y fuera, a pesar de la... en el caso de un viaje de estudio o de horas de educación física o un taller. Por eso es tan importante las autorizaciones, por eso es tan importante cumplir con todos esos pasos, porque llega a pasar algo, el responsable es el directivo, ¿sí? Pero obviamente que el directivo y todos los que están por debajo de él, que estuvieron en contacto con esos alumnos, profesores, padres, preceptores. Claro. Igual mi pregunta era más, por ejemplo, por las reglas de una institución. Las crea el director y las hace cumplir el vicedirector. Según eso yo entendí lo que explicaron los chicos. Las normas de convivencia, por ejemplo, las normas de convivencia, ¿te referís a eso? Las reglas de funcionamiento. Paula le está esperando a que le acepte. Ay, perdón. Me interrumpo ahí. Mi vida era... A ver, veamos, respecto de las normas de convivencia, ¿sí? Dentro de la institución, hay distintos documentos o elementos que van a hacer a la organización, ¿sí? Por ejemplo, existen los manuales de roles y funciones de todo el personal educativo. Por ejemplo, eso ya viene establecido, ¿sí? Hay un código, un régimen dentro de la provincia en donde aparece y cada escuela va a adecuar ese código a su realidad. Entonces, en esa institución... Yo pensaba que cada escuela tenía... No. Todas las escuelas tienen un código de convivencia, un reglamento normativo, ¿sí? Que es, digamos, sí, cada institución va a elaborar el propio, ¿sí? Siempre en concordancia con las normas, digamos, provinciales, nacionales, que hacen que vienen ya desde el Ministerio de Educación, ¿sí? Pero va a adecuar a su contexto, a su realidad. Y generalmente tienen que trabajar con toda la comunidad para elaborar, ¿sí? Ese reglamento, código de convivencia, sistema, ¿sí? Tiene distintos nombres muchas veces. Arman un equipo. Se arma un equipo en donde... Con docentes, exactamente. Con incluso alumnos que representan al centro de estudiantes, un grupo de delegados, y hay veces que intervienen padres que están en la cooperadora o padres que deciden participar. Cuando se elaboran esas normas de convivencia. Muchas generalmente veces, cada tanto se utilizó el PEI para trabajar en algún exactamente. momento del PEI las normas de convivencia, sobre todo cuando están frente a cambios. Exactamente, y además también las autoridades establecen cierto tiempo de vigencia de ese reglamento. Cada tanto ellos envían un pedido de actualización, ¿sí? Se entiende que para que cada institución vaya incluyendo, digamos, aquellos elementos que van apareciendo en la realidad de la escuela y que quizás no se vivían antes o no se contemplaba, ¿sí? Entonces cada institución va elaborando y va ajustando, ¿sí? Su propio código, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver, bueno, con la convivencia, con la normativa, ¿sí? Entonces, por un lado, el directivo tiene sus roles y funciones determinados, el vicedirector, los docentes, todos los actores tienen definidas o deberían al menos, ¿sí? Tener sus roles y funciones bien claras, ¿sí? Profe, entonces el mandato fundacional puede ir cambiando.
En realidad, las autoras de Cara y Seca hablan de la necesidad de hacer una revisión de ese mandato, un ajuste de ese mandato, ¿sí? Porque imagínense si la institución ahora no tiene la capacidad de acomodarse, ¿sí?, a lo que los alumnos, la comunidad educativa va necesitando, ¿sí? Si se queda, digamos, respondiendo solamente a aquellas cuestiones que se establecieron hace, supónganse, 80 años o 50 años cuando la escuela se creó. Las realidades van cambiando, entonces también eso implica un ajuste, la necesidad de una revisión, ¿sí? Y las autoras plantean que la revisión tiene que darse también de parte del Estado, ¿sí? Porque el Estado durante mucho tiempo, digamos, ayudó, colaboró, lo sigue haciendo, ¿sí? Pero las demandas ahora son mayores. Entonces ahí es donde muchas veces el Estado no llega. Intenta, lógicamente, con todas las ayudas económicas, de planes, de proyectos, etcétera, pero en otros aspectos hay cuestiones en donde se le critica un poco al Estado esta cuestión, ¿sí? Muy bien. ¿Alguien quiere preguntar algo? Porque así voy a la siguiente pregunta. Bien. La siguiente pregunta es, en caso de que no se respetaran tanto el derecho privado y público, ¿cuáles son las penas de sanción? Uh-huh. Bueno, nosotros lógicamente que todos los ciudadanos estamos ajustados, digamos, a la Constitución Nacional, aparecen normativas y reglamentos a nivel del Ministerio de Educación, ¿sí? En donde en función de nuestros derechos y obligaciones van a ser las sanciones correspondientes. De la provincia, el Consejo General de Educación, el SPEN, y todas las instituciones existe también un sistema normativo en donde muchas veces se establecen ciertas sanciones como ser llamado de atención, ¿sí? Supónganse a un profesor, a un profesional, ¿sí? Se le hace llamado de atención por escrito, o se hace un acta, el directivo puede conversar con la persona, elaborar un acta en donde se deje sentado alguna cuestión, ¿sí? Después puede haber sanciones en cuanto a suspensiones, ¿sí? Hay goce de haberes, sí, suspensión por un determinado tiempo. Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, todos los docentes estamos, digamos, legislados también en esas cuestiones, porque por la importancia de nuestro trabajo, ¿no? Que realmente es un trabajo que debemos cumplir y cumplir bien, ¿sí? Entonces, lógicamente que hay sanciones, tendríamos que indagar en todo caso, si ustedes quieren se podría buscar después cuáles son las sanciones, pero también cada institución tiene su propio sistema de sanciones muchas veces, ¿sí? Que a veces difiere un poco del sistema que tiene la provincia o la nación, ¿sí? Pero no se aleja tanto de la realidad porque, digamos, hay leyes nacionales que son las que regulan todas las actividades, ¿sí? El Código Civil que se cambió hace poco, el Código Laboral, ¿sí? Entonces todos esos reglamentos están siendo actualizados también. O sea que depende de qué Pero sí hay pase, un sistema de va a depender de la gravedad de la entre comillas. situación. A ver, exactamente. Incluso Hay cuestiones que se resuelven dentro de la institución, las resuelve el directivo nomás. No lo escuché nada. Sí, 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 sí. Ahí hablamos las dos a la vez. No nos ponemos. ¿A quién? A las dos. O sea, ¿A la hablan profe las Mariela dos. se escucha un poco cortado? No, que lo que yo quería decir es que hay veces que está. hasta incluso se nos puede quitar la matrícula o no quitarnos el derecho a ejercer la docencia. Pero están, me parece, Silvana, las sanciones que nos pueden dar dentro del Ministerio de Educación o dentro del Consejo General de Educación o dentro del SPEN, sanciones que tienen que ver con nuestro trabajo, pero también están las sanciones
penales que nos pueden ejercer por una denuncia penal. Vamos a suponer que yo en mi hora de clase cometí un delito, o sea, me pueden corresponder 2 o más sanciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque me pueden sancionar desde el Ministerio de Educación, quitándome la matrícula, el título de docente, y no ejercer más la docencia en ninguna parte del país. Esa sería una sanción. O suspenderme si es una infracción menor, pero también me puede hacer el padre de ese chico una denuncia penal por amenazas, por golpes, por discriminación, por lo que sea. Entonces ahí me va a corresponder otra sanción que ya va a estar estipulada, como dijo la profe, en nuestra ley, en el Código Penal. Código Civil, Penal o Laboral. Va a depender de la infracción que cometí. O puede ser, por ejemplo, yo llegué tarde varias veces a las horas de clase y la directora me labra un acta y me deja un llamado de atención, que eso va a ir en mi legajo. Pero eso no pasa a mayores. Es esa sanción porque yo llegué tarde varias veces. Pero están estipuladas las normas de convivencia en la reglamentación. También otro documento, otro instrumento legal es el Estatuto del Docente, ¿sí? Y, por ejemplo, si yo soy profesora de un instituto privado, de gestión privada, y cometen o sea, como me despiden sin causa, o ahí tengo que recurrir con mi abogado al Ministerio de Trabajo. Pero si yo soy docente de una escuela pública y me pasa algo parecido, tengo que recurrir al Consejo General de Educación, que es el organismo que regula, como dijo la profe hoy, a todos los institutos de gestión pública de la provincia. ¿Sí? Va a depender de en qué institución trabaje para efectuar el reclamo. Exactamente. Bien, ¿se entendió esa? La otra pregunta, la siguiente, es ¿por qué en algunas instituciones se lleva a cabo dicho mandato y en otras se modifica? Y bueno, creo que un poquito está... Ya está. Sí, parece que está. Después la otra pregunta, ¿quiénes pueden... De todas formas, perdón, respecto de si es estática o no el contrato fundacional, sí, tiene que ver con las necesidades de las instituciones, con la historia y la vivencia de las instituciones. Y hay instituciones que continúan con, digamos, con el legado, con el mandato fundacional de justamente sus iniciadores, sus creadores. Y hay otras instituciones en donde, en función de su contexto, su realidad actual, etcétera, necesitan ir modificando algunas cuestiones, o digamos, exacerbando algunas cuestiones y otras no. Eso. Bien. La otra pregunta, ¿quiénes pueden estar a cargo de la administración de una institución? Después dice, Bien. ¿solo los directivos pueden encargarse de la previsión de recursos necesarios, buscar financiación y planificación de tareas? La leí, también porque están relacionadas las dos. Están relacionadas, sí, sí, sí. En realidad la segunda nos da la pauta de que, bueno, es el directivo aquel que está a cargo de la administración también de la institución educativa. Generalmente, cuando las escuelas tienen en el cargo directivo a 2 personas, muchas veces, por ejemplo, director y vicedirector, muchas veces es el vicedirector el que se encarga de trabajar, digamos, puntualmente la dimensión pedagógico-didáctica, ¿sí? Es decir, cómo se enseña, cómo se aprende, todas las cuestiones que hacen a la transposición didáctica, ¿sí? Al currículum. Y el directivo se va a encargar de la gestión. Dentro de la gestión van a aparecer distintos elementos, ¿sí? Uno de los elementos de la gestión o de las responsabilidades del directivo
es la gestión de la administración, ¿sí? Que tiene que ver con la previsión de los recursos. ¿De dónde obtengo yo, como directivo, los recursos para hacer que la institución funcione, para hacer que la institución cuente con lo necesario para que los alumnos, digamos, tengan buenas posibilidades de aprender, ¿sí? Entonces, es el directivo el que está a cargo de la administración de la institución. En muchas instituciones aparece, digamos, como un grupo fuerte el grupo de la cooperadora de padres muchas veces, ¿sí? Que tiene que ver con padres que trabajan, ¿sí? A veces para obtener recursos puntuales para la escuela, y también se habla de que los papás a veces hacen un aporte al inicio del año o a mitad de año en las escuelas como parte de la inscripción, y a veces ese dinero se destina a la compra de insumos, de todo aquello que se puede necesitar. 1 minuto queda, Sí, Mariela. Silvana. Ah, bueno. No sé si quiere volver a hacer otro. En realidad No. los otros tienen que ver con... Sí. Hay una pregunta, 2 preguntas. ¿Podemos continuar con el mismo, ahora, se corta enseguida, podemos continuar con el mismo ID, con el mismo enlace, pero no vamos a tener ya toda la sesión, sino vamos a terminar de responder a las preguntas. Eso. Van a hablar cada uno si quiere comentar algo y ya vamos a terminar, no van a ser los 40 minutos completos, ¿sí? Bien, bien. Está bien, está bien. Bien. No sé si quieres que esperar a que termine directamente. Una pregunta, las preguntas que hizo José Morel tienen que ver sobre cómo se organizaron los grupos. Él preguntó cómo manejaron lo que tenían que hacer y cómo se repartieron los temas y qué hicieron cada uno. Si no, digamos que él lo que está preguntando a cada grupo es cómo se organizaron. Al grupo. Posición. Ajá, exactamente. A cada grupo.